Bienvenidos amigos a su canal Arte en tus manos. Para hoy vamos a compartir cómo hacer estas botas en franela algodón que son para bebé en talla 0 a 3 meses. Espero me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a hacerlo. Es totalmente hecho a mano, muy económico. Recuerden que el valor de estos proyectos no es tanto el del material, sino el de la mano de obra. Entonces, bienvenidos. Y este proyecto no es solamente sencillo, sino que también es muy económico. Vamos a necesitar telas en algodón. Esta es una franela estampada con motivo infantil. Lo mínimo que nos venden son 25 centímetros, entonces pedimos esos 25 centímetros por 1,50 que viene de ancho. También necesitamos alfileres, hilo de aguja, tijeras, velcro o como también le llaman, cinta pega despega o cierre mágico. Entonces con estos productos, con estos materiales podemos comenzar. Lo primero que vamos a hacer es pasar los moldes a la tela. Recuerden que los moldes los compartimos en la página en Facebook Arte en tus manos con Lili y Sam y en el blog con el mismo nombre. En la descripción les dejamos los enlaces para que puedan copiarlos o descargarlos. De esta pieza vamos a sacar 4 por cada pieza, 4 para la parte que será el cuerpo, por decirlo así, del zapato o la bota, 4 que son la plantilla y 4 que serían las punteras. Entonces ya les enseño cómo quedan cortados. Y aquí ya pasé entonces las telas, los moldes a las telas. Entonces lo que hice fue que saqué 4 piezas, como les decía, son 2 piezas para cada zapato, para el derecho y para el izquierdo. Aquí hay 2, como pueden ver, 2 también en las punteras para cada zapato y 2 para las plantillas para cada zapato. ¿Por qué doble? Porque el zapato lo necesitamos que tenga buena forma. Las telas son en algodón, son unas franelas muy suaves, entonces el zapato no queda bien formado, bien bonito. Entonces así, cuando las telas son delgadas o son delicadas. Cuando de pronto es índigo o tela jean, sí puede ser solamente una pieza para cada zapato, entonces una para el cuerpo, una plantilla y una puntera. Pero aquí entonces ya saben por qué va a ser doble. Si en la tierra donde ustedes viven la tierra es cálida, también es recomendable uno, pero si es una tierra fría, entonces doble. Eso hace que se cubra mucho más al bebé y pues esa es la idea, no solamente que luzca lindo, sino también que esté caliente. Entonces esa pieza, como pueden ver, la parte derecha está en el interior. Así lo vamos a coser. Y estas punteras y las plantillas, aquí les adelanté un poco el paso para que quede en una posición fija y no se nos vaya a mover a la hora de armarlo. Entonces, como era doble la tela, la cosí en el contorno dejando 3 milímetros en cada uno. Lo mismo hago con la puntera y lo mismo hago con las plantillas, ¿sí? Eso es para que nos quede mejor presentado. Entonces aquí ya que adelanté un poco el paso. Y en el cuerpo, que es la bota, por decirlo así, del zapato, también aquí les adelanté un poco. Lo que voy a hacer es que en el extremo, también dejando 3 milímetros, voy a coser. Aquí hice puntada lineal, pero ya bien cosido porque esa parte va a quedar fija. Y lo mismo en el otro extremo. Ahora, antes de voltear la pieza, necesito coser de la misma manera que los lados esta parte superior. Lo voy a coser muy bien. Y listo, aquí cosí la parte superior, que era lo que me faltaba. Ahora lo que hago es darle vuelta a la pieza. Totalmente. Saco estos extremos, estas puntas, organizo la pieza y con alfileres voy a sostener que me quede la pieza bien pareja y también voy a coser. Coso bien en todo el contorno a 3 milímetros, que me quede la pieza bien unida en una sola. Entonces aquí ya adelanté un poco y aquí pueden ver, de pronto se nota un poco en la luz, que ya cosí también todo ese contorno aquí. Entonces ya quedó una pieza como si hubiera sido una sola tela. Lo mismo hice con las punteras y con la plantilla, ya las cosí, las uní perfectamente. Entonces ahora voy a empezar a coser. Hay que tener en cuenta, como todos sabemos, que hay un pie derecho y uno izquierdo.
Como pueden ver, el molde es el mismo, ¿sí? Y quedan iguales. Pero entonces, al yo darle la vuelta a una de las telas, entonces escogeríamos que uno va a ser el pie derecho y el otro va a ser el pie izquierdo, o el zapato derecho y el zapato izquierdo. Esta puntera, lo que voy a hacer es que esta parte la voy a coser en esta curva, y eso me va a dar el extremo punta del zapato, de la bota. Entonces eso es lo que voy a hacer. Me voy a ayudar con alfileres a sostener la pieza y voy a empezar a coser. Cuando ya lo tenga unida, lo hacemos con el otro zapato también y procedemos a coser la plantilla. Un consejo de pronto que les voy a dar para las personas que es la primera vez que van a armar un zapato. Para que les quede centrado la punta de la bota, ustedes se pueden ayudar con lo siguiente. Encuentran el centro de la puntera, que sería aquí, y el centro de la curva, que sería acá. Como vamos a unir esas dos piezas, ¿sí? Lo que pueden hacer es que con ayuda del hilo y la aguja cosen y ahí ya les quedaría como centrado. Y también pueden hacer lo mismo con el siguiente extremo, o sea, con la punta y con el extremo de lo que sería para armar el zapato. Ya el resto empiezan a coserlo poco a poco, y si de pronto tienen que surcir un poco, o si tienen que hacer que la pieza acople en las dos piezas, entonces ya por lo menos tienen centrado lo que es la punta del zapato. Entonces ya voy a empezar a unirlo y les enseño cómo va quedando esta bota. Ya he terminado de coser entonces la punta de la bota, como pueden ver aquí, ¿sí? Entonces así nos quedó las botas ya unidas a el extremo de ella. Como pueden ver, una va a ser entonces la bota derecha y la otra será la bota izquierda. Aquí hago el doblez porque tomo el centro, tomando en cuenta esta unión así. Aquí ubico el centro y esta, como pueden ver, queda más larga. Tomo aproximadamente 2 centímetros que queden sobre el otro lado de la bota, sobre el otro extremo de la bota. Me ayudo para que quede fijo con hilo y aguja. Hago una puntada en este extremo, aquí, para que así me dé la forma de la bota. Y al tenerla quieta o justa, por decirlo así, entonces eso me va a permitir poner la plantilla y ya armar totalmente la bota. Entonces mire, aquí ya lo adelanté en este paso. He tomado 2 centímetros, lo cosí para que quede totalmente armada lo que sería la parte superior de la bota. Y tomo la plantilla, ¿sí? Lo ubico y comienzo a coser. La costura sí la hago por la parte interna, lo que quiere decir que esto le voy a dar la vuelta, lo ubico bien y comienzo a coserla por todo el contorno. Así queda entonces cosida la plantilla a lo que conforma la bota. Entonces, como pueden ver, está cosida totalmente a mano. No es necesario tener una máquina especial o algo así para hacer un tipo de zapato para bebé. Aquí está al revés, entonces cuando ya la hemos cosido, lo ponemos al derecho, le damos la forma, mire cómo queda. Y el sistema de cierre que vamos a utilizar es el velcro, cierre mágico o cinta pega despega, que esa la vamos a poner en esta parte. Vamos a cortar 2 centímetros y lo cosemos a las botas. Y ya le cosí el velcro para que queden bien a la hora de ponérselos en el pie al bebé. Esas son las botas. En lugar de utilizar el velcro, también pueden ayudarse con botón y hacer también el ojal, o también hay ajustadores que venden para ropa. Estos ajustadores también son muy útiles en ese tipo de manualidad. Entonces espero que les haya gustado mucho este proyecto. A mí me encantó realizarlo. Es para talla 3 a 6 meses. Si desean ampliar los moldes, recuerden que los dejamos en el blog y en nuestra página en Facebook, Arte en tus manos con Lili y Sam. Ahí pueden descargar o copiar los moldes y así realizarlos de talla
0 a 3 como este y de 3 a 6 meses. Entonces, hoy quiero dar un saludo muy especial a todas las personas que nos ven de México. México es un país muy importante para nosotros, nos ven mucho. Gracias por sus comentarios. A Colombia, por supuesto, siempre nos apoyan. Argentina, Brasil, Chile, nos está viendo también mucho. Gracias. Ecuador, Perú, Costa Rica, Puerto Rico, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, todos los países de Latinoamérica, España también nos ven mucho, en Europa, Italia, Francia, nos ven también de Canadá. En Estados Unidos me imagino que es la colonia hispana la que nos ve, y como también se ponen subtítulos, pues también habrá de pronto estadounidenses que nos ven los videos y las ideas que compartimos. A todos ustedes, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Espero que este proyecto lo pongan en práctica. Recuerden compartir, sus me gusta son muy importantes, sus comentarios, y si aún no te has suscrito, suscríbete, que es gratis, y así podrás ver todo el contenido que hemos compartido en el canal. Abrazos y bendiciones para todos. Bye bye.